Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación de alimentación saludable. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden activar su audio y me hacen la pregunta. Si no tuvieran audio, escriben sus preguntas en el chat y al finalizar la capacitación pasamos a responderlas. Entonces, buenas tardes. Alimentación saludable va a ser el tema del día de hoy. Vamos a dar perdón, algunas pautas. Déjenme ver. Puedo cambiar las diapositivas. Un segundo. Perdón, unos minutos, no podía cambiar las diapositivas, voy a compartir nuevamente. Logran ver las diapositivas completas, ¿verdad? Sí, Sí. correcto. Sí. Ya, perfecto. Disculpen el inconveniente, entonces vamos a iniciar la capacitación de alimentación saludable. Vamos a dar algunas pautas. Tener una alimentación saludable va a permitir que nuestro organismo se mantenga sano y protegido. ¿Ya? Una alimentación sana significa que tenemos que consumir todos los nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo. En la imagen de la derecha, en sus pantallas, podemos ver las proporciones de nutrientes con los que nosotros deberíamos consumir de comida, ¿no? Si tenemos 3 platos de comida al día, 2 comidas son principales y una tiene que ser una comida ligera. Las comidas principales, si trabajamos turno día y dormimos por la noche, tiene que ser desayuno y almuerzo, y la cena tendría que ser una comida ligera. Si trabajamos turno noche, les recomiendo que las comidas principales sean el almuerzo y la cena, y el desayuno, luego el día donde ya me voy a echar a descansar, luego mi trabajo nocturno, sería una comida ligera. Entonces, dependiendo de las proporciones que vemos en la imagen, el 50% deberían ser vegetales, ¿ya? El 50% de nuestro plato de porción de comida, ya sea el almuerzo, por ejemplo, ¿no? Un 25%, un cuarto de plato, algún carbohidrato o harina, papa, camote, yuca, choclo, fideo, arroz, pan, maíz, algún tipo de carbohidrato, de preferencia un solo tipo, no mezclar muchos tipos de carbohidratos por porción. Y el otro cuarto de plato, proteínas, carne, pescado, huevo, proteínas de la leche, proteínas animales. No hay proteínas vegetales como las menestras, pero principalmente alguna proteína de origen animal, ¿ya? Entonces, quienes han decidido cuidar lo que comen van a poder disfrutar una buena salud y una mejor calidad de vida. Nosotros como peruanos tenemos la mala Ya costumbre está que la en los mitad del clics plato de que comida sea arroz, son ¿Te respondo, carbohidratos, Ángela? en las ¿La Juana? proporciones Te digo correctas, que ahí está. ¿no? Sí. Entonces, si consumimos en las proporciones correctas los nutrientes adecuados, vamos a alimentarnos de forma saludable, menos calorías van a ingresar a nuestro cuerpo, si no quemamos esas calorías que ingresan a nuestro cuerpo se almacenan en forma de grasa, ¿ya? Entonces, si no mantenemos esta alimentación saludable en estas proporciones correctas de estos nutrientes, podemos padecer hipertensión, diabetes, osteoporosis, anemias o enfermedades derivadas del sobrepeso, la obesidad, problemas musculoesqueléticos, articulares, etcétera. La diapositiva, la presentación la estamos elaborando en base a la resolución ministerial 353 del año 2018 del Ministerio de Salud, que es la guía de alimentación saludable para la población peruana. Esta guía tiene 3 principios básicos para una alimentación saludable. El primer principio es elegir alimentos naturales como base de la alimentación y evitar o disminuir la cantidad de alimentos procesados, ¿no? Alimentos procesados o ultraprocesados
son todos aquellos que han pasado por un mecanismo de producción, se han envasado, se les han agregado químicos, preservantes, estabilizantes, colorantes, antiaglutinantes, etcétera, que prolongan un poco más su tiempo de vida y a su vez esos químicos pueden ser dañinos para la salud. ¿Ya? El segundo principio es preparar comidas y platos con alimentos naturales y recurrir a la rica y variada tradición culinaria del Perú. Y el tercer principio es practicar un estilo de vida saludable, hidratación correcta y actividad física cardiovascular. Entonces, dentro de los principios, ¿no? ¿Qué consejos prácticos nos dan? Hay que preparar nuestras comidas con alimentos naturales disponibles en nuestra localidad. En el Perú tenemos costa, sierra y selva, todas las regiones naturales. En cada región tenemos distintos tipos de alimentos, verduras, proteínas, animales, etcétera, ¿no? Y de todas las regiones, los alimentos los podemos encontrar en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad, no solo en la costa encontramos alimentos de la costa, sino alimentos de la sierra y de la selva. Podemos tener una gran variedad de alimentos para que nuestra alimentación sea correcta. ¿Ya? Hay que consumir comidas locales Hola preparadas. Emily, no, le pedí prestado a Ah, Luz un ratito, que habla Víctor. por favor, Se me apagar sus apagó el celular. micrófonos. Emily, consulta, hoy está Gracias. ingresando un chico, Señorita creo que es Ángela, por Henry, favor, su pasa. audio. Henry pasa, Hay que nunca te consumir calma, comidas no locales tú sabes. preparadas de manera saludable, Entonces, ¿no? ¿no? En las Sí, entonces proporciones correctas. Manuel, él tiene que firmar algo de condición de trabajo. Por Señorita favor, Ángela, por pueden favor, apagar su su audio. audio. Gracias. Entonces, les decía que podemos consumir comidas locales, preparaciones caseras, preparaciones tradicionales, siempre y cuando mantengamos las proporciones que hemos visto, 50% vegetales, 25% carbohidratos, 25% proteínas. Va a ser una alimentación sana y saludable, incluyendo todos los nutrientes que vamos a necesitar. Hay que disfrutar de nuestra gastronomía sin exagerar en sus cantidades. Me refiero a las proporciones correctas de nutrientes. Les repito, 50% vegetales, 25% carbohidratos y 25% proteínas. Exagerando, por ejemplo, un pollo a la brasa, 50% del plato ensalada, 25% del plato papas y otro 25% el pollo, ¿no? Entonces tenemos un plato de comida tradicional en proporciones correctas, me va a alimentar y me va a nutrir de forma correcta. Si a menudo comemos fuera de casa, hay que optar por las opciones de menú casero o comida tradicional. Y recordar, no vamos a tener la opción de coger una entrada, un segundo, de repente un postre. No, la entrada hay que ver para lograr el 50% de vegetales, una entrada que tenga base de ensaladas, ¿no? El segundo que también contenga verduras, vegetales, ¿no? Y el postre de preferencia una fruta en vez de un alimento procesado, una preparación, un producto de pastelería, una torta, un pastel, etc. Entonces, respecto a los alimentos procesados, hay que elegir alimentos que tengan un menor contenido de azúcar, sal, hay que revisar los octógonos, ¿no? de seguridad nutricionales. Todo alimento procesado tiene que por ley tener su octógono, ¿no? donde nos va a indicar si tiene alto en azúcar, si tiene alto en sodio, si tiene alto contenido en grasas saturadas, si tiene algún químico, algún ingrediente adicional. Actualmente ya están saliendo a la luz cosas que en otros países ya se tenía muy claro, ¿no? Algunos colorantes, por ejemplo, que son derivados del petróleo, como el colorante rojo, la tartracina, etcétera, están en Japón, en países del Asia o en Europa prohibidos. Actualmente en Estados Unidos recién se está prohibiendo para el 2026. En el Perú también tienen que empezar esas prohibiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son alimentos, son insumos, son aditivos que pueden ser dañinos y que se han relacionado con el desarrollo de cáncer en personas. ¿Ya? Hay que evitar consumir alimentos procesados diariamente y cuando consumamos alimentos procesados en porciones pequeñas, eligiendo el que tenga menos octógonos, ¿no? de seguridad. Al realizar las compras hay que evitar los alimentos procesados como los embutidos, las galletas rellenas, los bocaditos dulces o salados, todo lo que sea envasado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de producción que se le han agregado aditivos para extender su vida, su fecha de vencimiento, se le han agregado colorantes para que sea un aspecto visual más llamativo, se le ha agregado mucho más sabor, mucha más azúcar, más grasa saturada, mucho más alto contenido en sodio porque le da mucho más sabor al alimento, entonces por lo general no son saludables. Es aconsejable no consumir mayonesa y otras cremas o salsas envasadas, procesadas con nuestros alimentos, porque contienen alto contenido en sal, grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Elementos dañinos.
Podemos hacer una mayonesa casera con huevo, con un poco de aceite de salsa hincha, aceite de oliva, etcétera, ¿no? Bajo punto de sal, ¿no? Y ya tenemos una preparación, alguna salsa casera que no tiene muchos aditivos. Es recomendable disminuir el consumo de pasteles, queques procesados por su alto contenido en grasas y azúcares. Hay que evitar bebidas azucaradas envasadas y consumir agua natural, infusiones, agua de tiempo, etcétera. ¿Ya? Cuando vayamos de compras hay que elegir frutas y verduras de distintos colores y de preferencia de la estación. Recordar que las ensaladas tienen que ser el 50% del plato de comida, mientras mayor verduras, mayores colores tenga, mucho mejor para nuestra salud. Aporta vitaminas, aporta minerales, aporta la fibra vegetal que me ayuda a regular la glucosa, ¿no? A diferencia de consumir únicamente carbohidrato, la glucosa en nuestra sangre se dispararía rápidamente, hace trabajar el páncreas para segregar la insulina y la hace caer rápidamente. Al caer rápidamente la glucosa, nuestro cuerpo piensa que necesitamos más glucosa y nos va a dar hambre nuevamente y vamos a caer en un ciclo vicioso de consumir carbohidratos, se dispara la glucosa, trabaja el páncreas, cae la glucosa, me da más hambre. Y caemos en ese ciclo, hacemos trabajar demasiado al páncreas y podemos predisponernos a la diabetes. ¿Ya? Hay que acompañar nuestro almuerzo y cena con ensaladas de verduras frescas o cocidas. Si comemos en casa, de preferencia las verduras frescas, absorbemos más nutrientes. Si comemos fuera de casa, ¿no? De preferencia las verduras cocidas porque no sabemos si han manipulado bien los alimentos y así podemos evitar una intoxicación alimentaria, una gastroenterocolitis. Hay que animarnos a añadir fruta en el desayuno, en el almuerzo o la cena, en vez de un postre procesado. Hay que lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas. Hay que animar a probarnos frutas y verduras que usualmente no consumimos. ¿Ya? Respecto a las proteínas, hay que consumir carnes rojas, vísceras o sangrecita al menos 3 veces por semana. Aporta buena cantidad de vitamina B12 y de fierro para elevar la hemoglobina. Hay que consumir pescado al menos 2 veces por semana. De las carnes, el pescado es el que menor porcentaje de grasa tiene omega 3, tiene antioxidantes, es muy salubre, tiene muchos efectos benéficos para nuestro cuerpo. ¿Ya? Hay que consumir 2 veces por semana carnes de aves como pollo, pavo, pavita, otras carnes blancas como cuy y conejo. También aporta buena cantidad de fierro para elevar la hemoglobina, ¿no? La proteína, la carne de res, el pescado, la carne de pollo, el cerdo, ¿no? Las vísceras, el corazón, el hígado, nos van a ayudar a producir masa muscular, ya para evitar la sarcopenia, la debilidad, la pérdida de masa muscular. Antes de cocinar hay que retirar la grasa visible de las carnes y el pellejo de las aves, ¿no? Demasiadas grasas saturadas pueden elevarnos el colesterol. Hay que consumir menos frituras, en su lugar otro tipo de preparación, guisos a la plancha, al horno, al vapor, etcétera, otro tipo de preparación que contenga menos cantidad de grasas, ¿no? Al freír los alimentos también demasiadas grasas saturadas pueden ingresar a nuestro cuerpo, esas grasas pueden elevarse en límites por encima de los valores normales de colesterol, que por ejemplo sería mayor a 200, y si se mantiene por mucho tiempo elevado, ese colesterol en exceso se va acumulando en las paredes de las arterias y puede producir problemas de flujo sanguíneo en ciertos órganos, principalmente en el corazón, en una arteria coronaria y podría darnos un infarto de miocardio. Podemos consumir un huevo al día, de preferencia sancochado, puede ser más de un huevo al día, se ha satanizado mucho el huevo, mucho colesterol, tiene buen aporte de proteína y es muy nutritivo, puede ser uno, dos, tres huevos sancochados, evitar las frituras, mientras más actividad física haga, más huevos puedo consumir, no hay problema, evitar si el huevo frito, sino sancochado. Hay que consumir leche, queso, yogur naturales para fortalecer los huesos y dientes, tienen aporte de vitamina D, ¿no? Y calcio. Respecto a los carbohidratos, a las menestras, hay que acompañar la preparación de menestras con un cereal como el arroz o la quinoa. Podemos servirla con pequeñas porciones de alimento de origen animal, algún tipo de proteína, carne, pollo, pescado, vísceras o huevo, ¿no? Hay que Chileno, agregar menestras a nuestras de ensaladas, chileno. ¿no? Recordar que las ensaladas tienen que aportar más del 50%, ¿Puedes ¿no? pagar De más en chileno? nutrientes en el plato de comida ¿Puedes pagar principal, más en ¿ya? chileno? Hay que acompañar el consumo de menestras con frutas o jugos ricos en vitamina C como la limonada. ¿Por qué la vitamina C? ¿Por qué? Porque los alimentos, ya sean verduras, menestras o proteínas que contienen hierro, que contienen fierro, la vitamina C ayuda a trasladar ese fierro de los alimentos a la sangre, que ingrese a nuestro cuerpo, absorber la mayor cantidad de fierro para que se eleve nuestra hemoglobina.
Respecto a las bebidas, hay que acostumbrar a disfrutar infusiones y refrescos preparados en casa, bajo en azúcar, en vez de, de una bebida envasada que tiene alto contenido de azúcar, colorantes, estabilizantes, ¿no? Que son químicos que a la larga pueden producir cáncer, ¿no? Hay que reemplazar los postres, galletas rellenas, dulces La envasados, querían botar esa procesados marca. y tortas por frutas al natural. Hay que reemplazar las gaseosas y los jugos de fruta envasados, jugos azucarados envasados que tienen alto contenido de azúcar por jugos naturales o sin azúcar, ¿no? Al preparar las bebidas o refrescos, considerar opciones saludables como el agua, refrescos naturales a base de frutas, la chicha morada, emolientes, manzanilla, alguna infusión, todos ellos bajos en azúcar o sin azúcar. Respecto a los carbohidratos, al pan, por ejemplo, en el desayuno podemos consumir hasta 2 unidades de pan, dependiendo de, de la actividad física que realicemos. Mientras más actividad Como que física ponen chistoso. hagamos, más carbohidrato podemos consumir. Hay que consumir arroz, fideos o pan, siempre o, no es y, o en en el almuerzo o la cena, no los tres alimentos a la vez, un solo tipo de carbohidrato, arroz o fideo o pan, no mezclarlos por porción de comida, por plato de comida, ¿ya? Demasiado carbohidrato ingresa a nuestro cuerpo, si no se queman esas calorías, se almacenan en forma de grasa. Hay que evitar servirnos el plato lleno a repetir del carbohidrato, no son prácticas saludables. Para disminuir la presión arterial hay que sazonar nuestras preparaciones, nuestras comidas con ingredientes naturales como algunas hierbas, orégano, tomillo, romero, ajíes, entre otros, en lugar de sazonadores comerciales que tienen alto contenido de sodio, el glutamato monosódico, por ejemplo. No hay que agregar más sal en nuestras comidas al momento de consumirlas, hay que retirar el salero de nuestra mesa. Hay que reemplazar las sopas instantáneas, embutidos y bocaditos salados procesados por alimentos frescos y preparaciones caseras. Respecto a los estilos de vida saludable, respecto a la hidratación, por lo menos 2 o 3 litros de agua al día tenemos que tomar, y de esos 2 o 3 litros de agua al día, por lo menos 4 vasos que represente aproximadamente 1 litro de agua pura, ¿ya? Lo demás puede ser infusiones, refrescos, jugos, aguas de tiempo, etcétera. Siempre bajo en azúcar o sin azúcar. Hay que asegurarnos que el agua que estemos tomando sea segura. En cualquier caso, es preferible tomar agua previamente hervida, ¿ya? Para evitar alguna intoxicación alimentaria por algún microorganismo, alguna bacteria. No hay que esperar a tener sed para tomar agua. Todo el día constantemente hay que estar hidratándonos, hay que estar haciendo trabajar a los riñones, ¿ya? Y respecto a la actividad física, las tareas domésticas como barrer, lavar, trapear, baldear también pueden ser parte de la rutina de actividad física si es que no aportamos o contribuimos con las tareas en el hogar, ¿ya? Estamos haciendo más actividad de lo que rutinariamente realizamos. Hay que utilizar las escaleras en lugar del ascensor, hay que caminar en lugar de ir en automóvil, siempre y cuando la distancia sea prudente y me permite ir caminando. Hay que procurar tener una rutina de actividad física por lo menos de 30 minutos al día o más. No hay necesidad de algún sitio en especial, inscribirme a un club, al gimnasio, etcétera. Puedo salir a caminar, a montar a bicicleta, a practicar deporte con la familia, con los amigos, etcétera. Hay que promover la práctica grupal de juegos, baile o deportes con la familia y con amigos, ¿no? Hay que organizarnos con los compañeros de trabajo para realizar las pausas activas, realizando ejercicios de estiramiento y movilidad. Cortan con la rutina de trabajo, hacemos actividad física, activamos los músculos que han estado sin mucho movimiento y relajamos los músculos que han estado en mucha actividad. ¿Qué pasó? Hay que preparar, hay que preferir preparaciones caseras y disfrutarlas en Dale. compañía. Hay que ¿Qué te promover dice, el chévere? diálogo a la hora de En el comer. banco me volteé Por a favor, mirar. alguien tiene su micrófono encendido, si lo pueden apagar. Hay que promover el diálogo a la hora de comer con nuestros familiares y nuestros amigos, en vez de estar encendiendo el televisor, algunas pantallas. El diálogo fomenta, ¿no? La comunicación, la apertura de las personas para que puedan comentar Pero que cómo me estuvo ven su corriendo día, en un si pavimento tienen o no tienen y cruzo la pista. algún... Yair Tello, me parece, Yair, creo que tienes tu micrófono encendido, ¿puedes apagarlo, por favor? Gracias. Les decía que promover el diálogo a la hora de comer con sus familiares y con sus amigos. Hay que procurar comer en horarios determinados y sin prisa. Hay que fomentar el diálogo para generar una apertura de comunicación con las amistades, con los familiares, ¿no? Para saber cómo estuvo su día, cómo se sienten, si se sienten bien, si se sienten mal, ¿no? Ayuda también con la salud Solamente es mental, pagar. fomentar esos ambientes de comunicación. Ah, Yair, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? ah, Estás interrumpiendo. la mitad de
Disculpe, doctor, un ratito. Por favor, se les pide respeto. Siempre que se van a conectar, mantengan los audios apagados. Estoy en una capacitación. En todo caso, si es que están haciendo algo más, pueden conectarse de forma Yanela, me parece que tú por puedes Google Zoom. anular sus micrófonos. Gracias. Hay que evitar comer con los alimentos frente al televisor, computadora, celular o tablet. Hay que fomentar el diálogo, ¿no? La apertura, la comunicación entre las personas. Hay que promover la participación de los integrantes de la familia o amigos en la planificación y preparación de las comidas. Nos vamos a reunir este fin de semana, vamos a ir al mercado, vamos a comer alimentos, vamos a consumir, vamos a comprar alimentos naturales, vamos a evitar los alimentos procesados. Vamos a hacer una preparación saludable, ¿no? Puede ser alguna parrilla que contenga ensalada, carbohidratos, proteínas, puede ser una comida marina, ¿no? Que contenga también los tres tipos de nutrientes importantes, las ensaladas, los carbohidratos, las proteínas. Vamos a hacer ejercicio, vamos a ir caminando hacia el mercado, vamos a organizarnos, vamos a pasar un ambiente, ¿no? Tranquilo, relajado, y vamos a fomentar la alimentación, ¿no? Saludable. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta respecto a la capacitación. Yo tengo una consulta, doctor César. Sí, Buenas Ángela. tardes. Sí, mi consulta es algo breve. Como usted comentó en su exposición, debemos siempre, es decir, comer, es decir, lo que le entendí fue de que no nos privemos de nada, podemos comer, pero en proporciones recomendadas, ¿no? ¿Cómo saber qué proporción es la recomendada y que esté acompañada con ensaladas y todo ello, ¿no? Me refiero a a una comida que uno pueda adquirir en su hora de almuerzo, por ejemplo, ¿no? Cuando no llevamos almuerzo. Correcto, Ángela. Buena pregunta, ¿no? Para tener una idea de las proporciones correctas, ¿no? De alimentos que debemos de comer, no podemos tener nuestra palma en la mano, ¿no? La palma abierta o la palma cerrada, ¿no? Respecto a ensaladas, ¿no? La proporción de ensalada que podríamos comer, que tiene que representar el 50% de mi plato de comida, ¿no? Entonces, la mitad de mi plato de comida va a tener que ser ensaladas, aproximadamente 2 puños míos cerrados, ¿no? Esa cantidad de comida de ensalada. Respecto a los carbohidratos, un puño cerrado tiene que ser carbohidrato, que podría ser papa, puede ser camote, puede ser yuca, puede ser choclo, podría ser arroz, podría ser fideos. De los carbohidratos, yo les recomiendo siempre los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son la papa, el camote, la yuca, el choclo, ¿no? Lo que sale directamente de la tierra, de la chacra, y lo puedo consumir, ¿no? El arroz ha tenido que pasar por un mecanismo de producción, los fideos también, el pan también, son ya más carbohidratos simples, son más procesados. Entonces, optar por los carbohidratos complejos y representaría un puño de mi mano cerrada. Y la proteína, una palma en la mano abierta, ¿no? Para tener idea de las proporciones del plato de comida. Por ejemplo, estoy comiendo mi almuerzo, el plato de comida, la ensalada va a representar 2 puños cerrados, el carbohidrato, ¿no? Y mientras mayor variedad, perdón, de las ensaladas de los vegetales, mucho mejor, mayor fibra, mayor aporte de nutrientes, de vitaminas, de minerales, ¿ya? Respecto a los carbohidratos, tratar de que no sean mezclar muchos carbohidratos, una palma cerrada, puede ser un camote, puede ser una papa que represente el tamaño de mi puño cerrado, no puede ser un choclo que represente el tamaño de mi puño cerrado. Y la proteína, por ejemplo, un filete de pescado a la plancha que sea más o menos del tamaño de mi palma abierta, ¿no? Entonces, esas son las proporciones correctas de mi plato de comida principal que podría yo comer de forma saludable, ¿no? Si fuera, por ejemplo, yéndonos al extremo, el pollo a la brasa, ¿no? La mitad del plato, 2 puños cerrados, ensalada, un puño cerrado de papas fritas y el otro, la palma de la mano del pollo, que represente un cuarto del pollo, ¿no? Podría ser un cuarto de pollo.
pierna, pecho, lo que escoja, ¿no? Entonces, en esas serían las proporciones correctas: 50% del plato, la mitad vegetales, verduras, 25% carbohidratos, que representarían papas fritas, y el otro 25% la proteína, que representa el pollo, ¿no? ¿Por qué les recomiendo siempre consumir la mitad del plato de vegetales, verduras? Porque la fibra de origen vegetal nos ayuda a regular la glucosa. Si solo comemos del pollo a la brasa, papas y las papas fritas y el pollo, no estamos ingiriendo la fibra vegetal, no nos va a ayudar a regular la glucosa. ¿Qué sucede cuando no como los vegetales? La glucosa inmediatamente se dispara. La glucosa en ayunas varía entre 70 y 110 los valores de miligramos por decilitro en sangre, ¿no? Al consumir carbohidratos o proteínas sin vegetales, a los 15 minutos, media hora, ya la glucosa se disparó, puede estar en 130, 140, 150. ¿Qué indica la glucosa alta en los niveles en sangre? Mi cerebro indica: páncreas, tienes que funcionar, tienes que regular, tienes que bajar esos niveles de glucosa en sangre, segrega insulina, ¿no? Y a la hora, la insulina que ya se segregó hace que caiga en picada la glucosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cuando yo consumo vegetales, ensaladas? La fibra vegetal hace que se enlentezca el proceso de absorción, ¿no?, de los nutrientes hacia el intestino. Todo el proceso de digestión te va a durar más de 2 horas y media, más de 3 horas. Entonces, poco a poco la glucosa se está absorbiendo en sangre, no se dispara inmediatamente. La fibra vegetal, al ingresar a nuestro cuerpo, ¿no?, al mezclarse con los ácidos gástricos, con los jugos gástricos, con la saliva, hace que se hinche, se dilate la fibra vegetal y hace que se enlentezca el mecanismo de disolución de los alimentos para que se absorban en los intestinos. Entonces, ese proceso hace que poco a poco la glucosa esté elevándose en la sangre. No va a pasar una hora y la glucosa se disparó y ya cayó. Va a pasar 2, 3 horas y en mis intestinos todavía se sigue absorbiendo la glucosa. Poco a poco, lentamente. Mi páncreas no está sobresaturado de trabajo, no cae bruscamente la glucosa y no me da hambre, no, mi cerebro no me indica: me bajó la glucosa, necesito comer más porque me falta energía. No caemos en ese círculo vicioso. Entonces, es muy importante que la mitad del plato de comida sean vegetales, ensaladas. La fibra nos va a ayudar a regular la glucosa y a evitar predisponer más adelante a desarrollar diabetes u otras enfermedades. No sé si respondí tu pregunta, Ángela. Sí, doctor. Y tengo una consulta más. ¿La Sí, puedo hacer? sí, por supuesto. Sí. Si hablamos de comida sólida, obviamente el pollo y las verduras, como usted explicó, se puede colocar bien las proporciones de acuerdo a lo que usted acaba de indicar, ¿no? Como el puño, la palma y todo eso. Pero lo que yo quería saber es si hablamos de un alimento líquido, por ejemplo, una sopa, un caldo, ¿cuánto se debe de comer? ¿No? Eso es lo que Ya. también podría, no sé si usted me podría ayudar. Correcto. Si vamos a consumir alguna sopa, ¿no? Yo les recomendaría más nutrientes va a ser en una crema o en la sopa que tenga bastante contenido de verduras, vegetales, por ejemplo, un sancochado. El caldo en sí no nos va a alimentar mucho, ¿ya? Pero hay que ver si esa sopa, esa crema o esa, ese tipo de alimento más líquido, ¿no?, para estas épocas de invierno, contiene la cantidad suficiente de nutrientes, ¿no? Hay que ver si, por ejemplo, si es un sancochado, me parece una perfecta elección, ¿no? Porque el sancochado se va a servir en un plato aparte y tenemos ahí bastantes vegetales. Tenemos zanahoria, tenemos col, ¿no? Tenemos varias verduras que se le han agregado. Tenemos el carbohidrato, que puede ser papa, que puede ser camote, de preferencia escoger uno solo o máximo dos tipos de carbohidratos, no mucho. Y tenemos la porción de proteína, de carne, ¿no? De res, el chorizo, la carne que se haya elegido para esa sopa. Y te puede servir una taza del caldo, ¿no? El caldo en sí, la sopa en sí, no que sea a pura agua, no nos va a alimentar mucho, siempre y cuando tenga esos ingredientes necesarios, esos nutrientes necesarios. Si no voy a elaborar quiero tomar un caldo, una sopa, puedo tomar una crema de zapallo, tiene
Puede tener papa, puede tener el zapallo, le podría agregar yo algún alimento más, le puedo agregar un huevo, ya tiene una proporción de proteínas. Tratar de que en la preparación de ese plato de comida, en este caso en esa crema o esa sopa, contenga esas proporciones. Antes de yo preparar esa comida, tengo que saber que voy a prepararla y cuánto tiene de carbohidrato, cuánto va a tener de verduras. Y si no tiene muchas verduras esa preparación, me voy a hacer una entrada que tenga una ensalada, por ejemplo, ¿no? Ya sea fresca o ya sea cocida, y ya voy a tener la cantidad suficiente de verduras, ¿no? De vegetales que necesito para que se regule bien mi glucosa y para no tener esos problemas de disparo de la glucosa en sangre y que no trabaje mucho mi páncreas. Excelente, doctor. Me aclaró toda la duda que tenía. Gracias. ¿Qué Perfecto, tal, Ángela. ¿Alguna doctor? otra pregunta? Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Gustavo ¿Cómo estás, de... Gustavo? Sí, de acá en Bangkok. Doctor, una consulta. Referente al ayuno intermitente, ¿nos trae ciertos beneficios o en sí es todo lo contrario? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Ahora, sí, va a depender mucho de mi estado de salud, cómo me encuentro yo. ¿Tengo sobrepeso? ¿Tengo obesidad? ¿No? Quiero bajar de peso. El ayuno intermitente me va a ayudar a quemar las calorías necesarias, ¿no? Que han ingresado a mi cuerpo. También me va a ayudar a evitar que ingresen más calorías. Entonces, tiene que haber un buen balance entre las calorías que ingresan a mi cuerpo, en mi alimento, y las calorías que yo quemo, la actividad física que hago. Entonces, si mi meta es bajar de peso, ya sea porque tengo sobrepeso o obesidad, el ayuno intermitente sí va a ser efectivo, va a ser bueno, nos va a ayudar, ¿no? A que no ingresen muchas calorías a nuestro cuerpo y me va a ayudar a quemar esas calorías adicionales que tengo en mi cuerpo almacenadas en forma de grasa para lograr ese objetivo. Entonces, no es una mala idea si mi opción en ese momento es bajar de peso, normalizar mi peso, ¿no? Entonces, recordar que cuando yo vaya a ingerir, puedo hacer mi ayuno 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Pero cuando yo vaya a tener una comida principal, tiene que tener esa proporción de alimentos, ¿no? 50% vegetales, 25% carbohidratos y 25% proteínas. En esas proporciones va a ser lo correcto para yo poder alimentarme de forma saludable. No hay problema si estoy haciendo en este caso ayuno intermitente para poder lograr ese objetivo de bajar esos kilos de más que puedo tener.